amplificadores de microondas, retomando los conceptos que habíamos visto las primeras semanas del curso. Voy a compartir unas diapositivas que nos van a hacer un recuerdo de amplificadores y temas complementarios que son necesarios para tener una idea precisa del diseño de amplificadores. Entonces voy a tomar un segundo para poder mostrar las diapositivas. También sugiero de que en paralelo vayan revisando el libro guía en el capítulo 11. El capítulo 11 es el que se refiere al diseño de amplificadores. Ingeniero, disculpe, ¿el libro guía 2? Es el libro, tienen que abrirlo en la segunda parte, que empieza a partir de la página 300 en adelante, y es el capítulo 11, por favor. Por alguna razón aquí está demorando bastante en abrir este fichero. Ok, muy bien, entonces voy a pasar a las diapositivas, ya están abiertas, y vamos a complementarlo con el libro guía. Ya ustedes hacen seguimiento. Muy bien, entonces en este tema vamos a dar más detalles, como les había comentado, de un tema que antes habíamos tratado, que es el tema de amplificadores de microondas. Entonces vamos a ver. El amplificador es uno de los elementos básicos de todo sistema de transmisión de telecomunicaciones porque cumple con un objetivo fundamental que es convertir una señal de entrada pequeña a una señal de entrada grande, manteniendo y preservando su misma linealidad con una eficiencia óptima y con una ganancia elevada. Entonces, para este tema se necesita recordar algunos conceptos, como por ejemplo el de adaptación. Y para ello hay que recordar qué sucede cuando tenemos una línea de transmisión y una carga conectada ZL.
Cuando tenemos una carga conectada ZL a una impedancia característica Z sub 0, se puede definir un coeficiente de reflexión, que es el que vemos en la parte inferior, denotado como gamma, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado, obedece una fórmula ZL menos ZO sobre la suma de ambas. Vamos a recordar además que el coeficiente de reflexión puede tomar la forma de return loss o pérdidas de retorno cuando lo introducimos dentro del logaritmo y lo multiplicamos por el coeficiente menos 20. Entonces eso es otro parámetro que es el return loss. Si seguimos viendo más ecuaciones, hay otro parámetro que se llama relación de onda estacionaria, que es la división entre un voltaje máximo y mínimo que circula en la línea de transmisión y obedece a la ecuación 1 más valor absoluto de gamma sobre 1 menos valor absoluto de gamma. La impedancia de entrada en una línea de transmisión obedece a la fórmula que ven en la parte inferior, ¿no? Esta fórmula que ven aquí me dice claramente que la impedancia de entrada depende de la longitud de la línea o cable coaxial, cuál es su longitud, cuál es la carga que conectamos en él y cuál es la impedancia característica del cable que estamos conectando a dicha carga, ¿no? Y se puede calcular a través de esa fórmula. Vamos a ir adelantando algunos conceptos para llegar directamente al tema del diseño de amplificadores, ya que justamente que viene aquí visto en imagen, ¿no? Este es un amplificador que tiene tres partes. La red de adaptación de entrada a la izquierda, adaptación de la salida a la derecha, y los polarizadores que están representados por estos sectores circulares, ¿no? El circuito integrado del centro es el conjunto de transistores. Nosotros vamos a pasar de los temas de la red de polarización y de impedancias para ver directamente en la parte de las adaptaciones, esta vez en el amplificador mismo. Entonces vamos a colocar la diapositiva correspondiente al amplificador. Muy bien. El primer elemento que usamos para medir un amplificador es un equipo que se llama analizador de redes. Este nos permite medir los parámetros S de un amplificador mismo. Entonces el amplificador, que es un transistor con sus redes de polarización y con su red de adaptación a la entrada y la salida, también me genera unos parámetros S que se pueden medir con este equipo. Muy bien, ahora voy a cambiar para mostrar cómo se relaciona todo esto con el libro guía. Voy entonces a abrir el libro guía para poder ver la relación con las diapositivas. Muy bien. Entonces vamos a ver la relación con el libro guía. Ahorita estamos viendo el capítulo 11. Y en el capítulo 11 tenemos los dispositivos activos y los amplificadores de microondas. Vamos a avanzar un poco a nuestro tema en cuestión.
Ok. En el 11.3 encontramos el nombre Field Effect Transistors, ¿no? Los Field Effect Transistors son los transistores de efecto de campo que adquieren varios tipos, que pueden tener varias formas. Como pueden ver en la parte, voy a compartir la pantalla un segundo. Aquí. Como pueden ver en la parte de abajo, hay un tipo que se llama MESFET, otro que es MOSFET, luego tenemos el HEMT y además los PHEMT. Entonces, la palabra FET, Field Effect Transistors, es genérica, porque dentro de ella encontramos varios tipos de dispositivos, MESFET, MOSFET, HEMT y PHEMT. Estos dispositivos son dispositivos que se utilizan actualmente dentro de los teléfonos celulares, ¿no? En sus teléfonos celulares ustedes tienen transistores HEMT o PHEMT, que son los que reciben la señal y la amplifican y hacen posible que la podamos escuchar. Y la característica de esto es que trabajan en frecuencias elevadas, con buena potencia y linealidad. Muy bien. Entonces ahora voy a regresar a las diapositivas para poder ver el tema de diseño de este tipo de amplificadores. Un segundo, por favor. Ok, aquí quiero mostrar que tenemos en el capítulo 12, en esta edición de POSAR, no está en el 11, sino en el 12, está el tema de Microwave Amplifier Design. Entonces, esto es lo que vamos a relacionar nosotros con las diapositivas, ¿no? Y vamos a ver en primer lugar que nos sigue mencionando que los amplificadores se hacen utilizando como célula básica, como elemento nuclear, los transistores, bien sea los MESFET o los HEMTs. Y se toma ventaja del gran rango de frecuencias en el que pueden amplificar, ¿no? Y empezamos con una figura. Ustedes la pueden ver probablemente relacionada con esta diapositiva. Vamos a ver si podemos cambiar la diapositiva. Con esta diapositiva de aquí, ¿no? En esta diapositiva, ustedes están viendo la figura de una red de 2 puertos con una impedancia de carga y de fuente generalizada, ¿no? Entonces, si quieren verlo a través del libro, esta sería la representación. Y esta figura tenemos que recordar de la siguiente forma. Vamos a visualizar así. Esto de aquí es una red de 2 puertos, transistor, y lo que vemos desde este punto, todo, desde aquí hasta acá, es el coeficiente de reflexión gamma in, ¿ya? Todo eso es equivalente en paralelo. Todo eso me genera un coeficiente de reflexión que se llama gamma in. Pero también yo puedo hacer lo propio mirándolo desde el otro lado. Todo lo que mido aquí, incluyendo la impedancia de fuente y el generador, es mi gamma out, ¿no? Este elemento que vemos aquí. Y además, todo lo que yo observo justamente al lado opuesto de gamma in se denomina gamma S, y lo que observo en dirección contraria de gamma out se denomina gamma L, que en este caso son simplemente las impedancias de carga y de fuente, ¿no? Ok, entonces esta figura es la que hemos visto representada en la diapositiva, aquí abajo, y ahora vamos a continuar analizándola. Vamos a minimizar esto. Muy bien, para definir un amplificador tenemos que definir en primer lugar las ganancias. Sucede que hay 3 tipos de ganancias en un amplificador. Uno se llama ganancia de potencia, el otro se llama ganancia disponible, que es el available gain, y finalmente la ganancia de transducción. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ustedes se recuerdan la figura que les acabo de mostrar, ¿no? Donde tenemos la red de los puertos, tenemos la impedancia de carga, la impedancia de fuente por aquí, juntamente con el generador, y habíamos visto de que hay unos elementos que definimos. Gamma S apuntando para acá, gamma in apuntando para este lado, luego también tenemos gamma L apuntando para este lado y el gamma out para ese lado. Entonces, esos subíndices
L y el subíndice IN, hay que verlos claramente, representados en esta fórmula. L hace referencia a la potencia que se disipa en esta carga. IN hace referencia a lo que se disipa aquí, en la entrada de la red de 2 puertos, ¿no? ABN y ABS. Esta ABS tiene 2 partes. AB, que es available, y la letra S, que es source. Entonces, cuando uno dice S de source, es la potencia disponible por la fuente, quiere decir que la potencia que hay aquí, en ese lado, de la fuente, el source, el generador de AC. ¿Ya? Available from the network. Network viene a ser la red. Todo esto es N, network. ¿Ya? Ganancia de transducción es L sobre S. Pero esta yo lo voy a hacer con otro color porque esa es la más importante con la que vamos a trabajar y es necesario tener claro. Entonces L, vamos a poner acá, y S aquí. Estamos relacionando lo que se disipa acá con respecto a lo que se disipa aquí, S, en la entrada. Como pueden ver, estamos relacionando los extremos, ¿ya? De extremo a extremo, lo que es el generador con la carga. Entonces, a esto se le denomina ganancia de transducción. Y ese es el elemento más importante, el elemento con el que vamos a trabajar, ¿ya? Relacionar las potencias de extremo a extremo. Ganancia de potencia de transducción. Entonces vamos a continuar explicando este tema, ¿no? El objetivo de esta diapositiva es mostrar que el coeficiente de reflexión gamma in, que yo lo voy a representar aquí dibujado en esta diapositiva por este símbolo, y ven ustedes el gamma in, aquí ven ustedes gamma S, ¿no es cierto? Aquí ven ustedes el gamma out, y aquí ven ustedes el gamma L, ¿cierto? Apuntando para la derecha. El objetivo de esta diapositiva es demostrar que el gamma in depende del gamma L. Ese es el objetivo de esta diapositiva. Y además demostrar que el gamma out depende del gamma S. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que la entrada depende de la salida, en términos sencillos. ¿Qué significa eso? De que lo que yo mido aquí a la entrada, coeficiente de reflexión a la entrada, depende de lo que conecte aquí, en este lado, gamma L, esta impedancia que conecte ahí. Entonces lo que mido acá depende de eso. Y a su vez, ¿no? Como vemos en la diapositiva, este coeficiente de reflexión gamma out depende de lo que conecto en la entrada, que quiere decir que lo que mido, ¿no? De aquí mirando hacia la izquierda, no depende solamente del transistor, sino también depende de todo lo que hay aquí, de todo esto gamma S. Entonces, la salida depende de la entrada depende de la salida, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, cuando me dicen de cuánto vale la impedancia de entrada de un transistor, la respuesta es depende de la carga que le has conectado. ¿Cuánto vale la impedancia que tú miras aquí, la impedancia de salida de un transistor? La respuesta es depende de la fuente, de la impedancia de fuente que le has puesto. Entonces, todo está interrelacionado, ¿ya? Y desde luego nosotros, más que deducir las ecuaciones, vamos a hacer uso de ellas, porque la diapositiva dice cómo se hace la deducción y es bien sencillo deducirlo o hallar su expresión. De hecho, si ustedes analizan de aquí, esta expresión que están viendo acá, gamma S igual ZS menos Z0, es simplemente el coeficiente de reflexión cuando ustedes lo ven así, ¿no? Ya hemos dibujado bastante veces línea de transmisión con cargas, entonces ustedes imaginarán que esa ecuación corresponde ahí. La otra ecuación que quiero mostrar es esta acá, gamma L. ¿De dónde sale esta ecuación de acá? Bueno, si ustedes quieren calcular el coeficiente de reflexión así, ¿no es cierto? Pues tienen el ZL, ¿no? Y el Z0, ¿qué es? Es la impedancia del sistema, la impedancia de la línea a la que va conectada la carga. Entonces ya sabemos de dónde salen esas ecuaciones gamma S y gamma L. Pero luego también queremos saber de dónde sale esta ecuación de acá. V1 menos y todo lo que viene por acá. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale de la matriz de parámetros S, al igual que esta de acá. Entonces uno se dice, y bueno, estas ecuaciones que son tan importantes para diseñar un amplificador, que están escritas aquí, el profesor dice que sale de la matriz de parámetros S, pero ¿cómo era eso? ¿No? Entonces para ver, para recordar un poquito eso, simplemente había que escribir así, V1 menos, vamos a ponerlo con mayúscula, V1 menos, este superíndice, siempre es un poco complicado de sacarlo.
Vamos a ver. En todo caso, con el lápiz. Vamos a hacerlo aquí. ¿Ya? La ecuación de parámetros S era esto. Voltajes reflejados igual a la matriz de parámetros S multiplicado por voltajes incidentes. ¿Ya? Así era la ecuación en general, matricial de los parámetros S. Y cuando uno desarrolla esto se convierte así. V1 menos, V2 menos, ¿no? En el primer miembro de la izquierda. Todo esto igual a una matriz de parámetros S que multiplica a V1 más, y en la parte inferior tenemos V1, V2 más, ¿no? Los voltajes con superíndice positivo. Y para que todo esto cuadre o calce, como estamos trabajando con una matriz de 2×2, lo que tenía que venir aquí era el parámetro S11, ¿ya? Luego venía el parámetro S12. No se equivoquen, por favor, en el orden. No van a poner 2,1. Este siempre es 1,2. ¿Ya? Luego venía el parámetro S21. Lo tenemos aquí, S21. Y finalmente venía el parámetro S22, que lo vamos a dibujar acá. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se cumple con esta matriz? ¿No? Bueno, esta es una matriz cuadrada y hay que hacer un producto matricial, ¿no? De una matriz cuadrada por un vector columna, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, lo que obtenemos es algo parecido a esto. Voy a cambiar de color aquí. Le vamos a poner este rectángulo acá. Multiplicar esta primera fila por esta primera columna me da este señor de acá, V1 menos. Y es de ahí de donde sale este. V1 menos es igual a S11 por V1 más, sumado con S12 por V2 más. De ahí sale. Por favor, dense cuenta de dónde sale. ¿Ya? Eso es súper importante. Si quieren ustedes, para recordar, ¿no? Se multiplica este elemento por este. Y eso se le suma este por este. Eso viene a ser esto. Si se repite un razonamiento similar a este, ¿no? Pueden ustedes estar reduciendo también la ecuación de abajo, ¿no? O sea, vamos a ver si viene cierto con rojo, estamos marcando esta ecuación de acá, con un razonamiento similar, vamos a ponerle un color verde, ustedes serían capaces de demostrar que este V2 menos sale de multiplicar esto de acá por esto de acá, y eso da explicación a esta ecuación de acá. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros, no hay ningún problema en absoluto, ¿no? Sin embargo, hay un paso que se hace, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, pasar de esta ecuación del lado izquierdo a esta ecuación del lado derecho puede muchas veces no ser tan evidente, pero si uno lo analiza, el primer sumando es el mismo, el segundo sumando es el que cambia. ¿Y cómo ha cambiado? En vez del V2 más, se ha colocado gamma L por V2 menos. Se ha hecho ese reemplazo. Entonces uno dice, ¿por qué se ha hecho ese reemplazo? Entonces uno simplemente tiene que recordar una definición, ¿no? Si yo tengo un puerto acá, ¿no? Una red de 2 puertos, y tengo aquí dos líneas de acceso donde voy a medir la salida. Yo inyecto señal por acá, ¿no es cierto? Y después acá tengo una señal que sale en este sentido, y otra señal que entra en este sentido. Nosotros hemos dicho que por convención, las señales que entran, de voltaje, siempre tienen un superíndice positivo, ¿ya? Entonces aquí, como es puerto 2, le corresponde subíndice positivo. Y las señales que salen de ese rectángulo, de la red de 2 puertos, tienen que tener un subíndice negativo. Entonces aquí sería V2 menos, ¿no es cierto? Y aquí, evidentemente, la señal que se refleja es el V1 menos, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la carga, si yo conecto acá una carga, vamos a poner una resistencia a todo este circuito, vamos a hacerle así para que no pise la etiqueta, ¿ya? Yo puedo definir aquí un coeficiente gamma, ¿no es cierto? Ese coeficiente gamma va a ser la reflejada sobre la incidente, pero desde el punto de vista de este señor de acá, la reflejada no es el V2 menos. El V2 menos es lo que le está entrando a la carga. La reflejada es el V2 más. Entonces ese gamma L de la carga va a ser igual al V2 más, que va a ser su reflejada de la carga, dividida sobre el V2 menos, que es la señal que le está llegando o la incidente hacia la carga. Y si ustedes se dan cuenta,
de acá, de esta expresión de acá, ustedes pueden deducir que V2 más, vamos a ponerlo así, V2 más, es igual a gamma L, vamos a escribirlo acá, gamma L, multiplicado por V2 menos. V2 menos. Y es eso mismo, justamente esto que estamos escribiendo acá, eso es lo que se usa aquí como reemplazo en este segundo miembro. Entonces de ahí sale. Y un análisis similar sale de la parte inferior, ¿no? Aquí sale un análisis similar, ¿ya? Luego, como nuestro objetivo, hemos dicho antes, es determinar que la entrada depende de la salida y viceversa, ¿no? Lo que se hace es despejar una cantidad denominada gamma in, que en este caso por definición es voltaje reflejado en el puerto 1 sobre voltaje incidente en el puerto 1, despejar este cociente de acá, vamos a poner, de acá, de esta ecuación, despejamos ese cociente, ¿ya? Bueno, evidentemente, de esta de acá, porque en esa de aquí hemos hecho uso de un reemplazo, ¿no? De esa ecuación que está ahí, despejamos esa relación, V1 menos sobre 1 más. Si ustedes quieren, lo voy a poner con otro color aquí, con verde, y un círculo. Despejo la relación de este dividido entre este, algebraicamente. Si ustedes hacen eso, les va a salir toda esta expresión que están viendo acá, toda esa de ahí. Y ya han demostrado lo que quieren, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el gamma out. Entonces, la impedancia de entrada, gamma in, esta de acá, depende de los parámetros S, de los 4 parámetros S y además de la carga que se ha conectado. Los parámetros S, vamos a poner todo S, todo parámetro S, viene dado por la hoja de datos. Son parámetros técnicos, depende del fabricante. Entonces, todo S depende de los fabricantes. Pero en cambio, ese gamma L depende de la carga. El gamma L depende del ZL. Y el ZL, ¿saben de qué depende? De nosotros, de los diseñadores. Nosotros colocamos el valor de gamma L. Entonces, nos da un grado de libertad para poder crear el gamma L que nosotros querramos, habida cuenta que le podamos colocar la impedancia de carga que nosotros veamos por conveniente. Entonces, eso, digamos, es un poco el significado de esta diapositiva de aquí, que también está en el libro. Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a ver la explicación, ¿no? Luego, así como hemos definido las ganancias, ¿no? Ganancia de potencia, ganancia de transducción, ganancia disponible, también tenemos las fórmulas. Como hemos dicho, la que nos interesa a nosotros es solo una. A nosotros nos interesa la ganancia de transducción, G sub T. Y por definición es P sub L sobre P AVS, potencia disponible de la carga. Se puede demostrar matemáticamente, con parámetros S, de que hay una fórmula que de la figura anterior me permite calcular la ganancia. O sea, de la figura anterior yo puedo deducir algebraicamente que la ganancia, que es potencia salida sobre potencia entrada, es igual a una función de los parámetros S, como están viendo acá, S21, S22, etcétera, pero además de las cargas que yo pueda conectar tanto a la entrada en la fuente como en la salida. Y aquí vemos la presencia de gamma in, ¿no? Entonces, en base a los términos, a las variables de la figura anterior, nosotros podemos obtener el G sub T y saber cuánto en realidad va a amplificar nuestro circuito, ¿ya? Entonces, esa fórmula no entramos nosotros para deducirla, ¿ya? Sino simplemente vemos que depende, la G sub T depende de todos los parámetros S, de gamma S, de gamma L y de gamma in, ¿ya? Eso es simplemente lo que vemos y además apreciamos la presencia de signos de valor absoluto, ¿no? Ustedes están viendo ahí valores absolutos, ¿no? Aquí valor absoluto vienen por acá, valor absoluto por acá, ¿no? Son procesos deductivos que los pueden encontrar en el libro, pero nosotros solamente vamos a guiarnos de la forma que tiene esta ecuación, ¿ya? Esa forma y para qué sirve. Muy bien, un minuto por favor.
Muy bien. Entonces, hay un tipo de pregunta que puede venir así. Dice, en el caso, un especial caso de ganancia y transducción ocurre cuando ambas entradas están adaptadas para coeficiente de reflexión 0. ¿Ya? ¿Y qué significa esto de coeficiente de reflexión 0? Dice que yo puedo hacer que los coeficientes gamma L y gamma S sean 0. Y en este caso, la G sub T tiene esta forma. Entonces, primero vamos a ver la matemática. ¿Qué pasa con la ecuación anterior si reemplazo estos números? Me debe salir esto. Ojo, memoricemos. S21 al cuadrado, en valor absoluto. Entonces, reemplacemos mentalmente gamma S y gamma L igual a 0 en la ecuación anterior. Entonces, en la ecuación anterior, pues es evidente, ¿no? Esta de aquí, si nosotros hacemos que este señor sea 0, 0, 0 y 0, me queda la unidad. Y en consecuencia, me queda solamente esta parte de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa físicamente que este señor sea 0 y este señor sea 0? Bueno, como este de acá depende de la impedancia ZS del generador que lo coloco yo, y este depende de la impedancia que le coloco yo, lo que me está diciendo es, si tú en algún caso colocas en tu circuito impedancias que hagan que no hayan reflejadas en la carga en la fuente, entonces tu ganancia va a ser S21 al cuadrado, nada más, ¿no? Cuando haces que gamma S y gamma L sean 0, cuando no hay reflejadas en el generador ni en la carga, sucede eso, ¿ya? Ahora, es un caso especial, como nos dice la diapositiva, ¿no? Otro caso especial dice que es ganancia de transducción, que ocurre cuando S12 es igual a 0. Entonces, aquí vamos a hacer una breve aclaración. ¿Qué significa esto de aquí? Esto de acá, en términos técnicos, se llama unilateral. Un transistor se dice que es unilateral cuando el S12 es 0. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere esto? Bueno, imagínense que tienen ustedes su transistor, que es esta cajita, que es una red de 2 puertos, ¿no es cierto? Tienen puerto 1 por acá y puerto 2 por acá, ¿no es cierto? Puerto 1, acá puerto 2. ¿No? Todos ustedes saben que los significados de los parámetros es, si le colocan un S11, por ejemplo, es entrada en puerto 1 y mido su reflejada en el puerto 1, ¿no? Si yo coloco S21, S21 significa yo hago inyectar una señal en el puerto 1 y mido la salida en el puerto 2, ¿no es cierto? Lo que se espera de un transistor es que cuando yo haga el envío de una señal pequeña, aquí yo obtengo una señal grande. O sea, espero que el S21 sea mayor que la unidad, ¿no? Eso es lo que se espera de un buen transistor, ¿no? Que amplifique, que cumpla su cometido. Pero hay otro parámetro S de esos transistores que es el S12. Y el S12 es como que yo le meto señal por el puerto 2 y veo cuánto hay en el puerto 1. ¿Qué significa eso? Voy a hacerlo con azul. Yo le inyecto una señal pequeña por acá y quiero saber cuánto aparece acá. En teoría, aquí debería aparecer 0, ¿ya? Porque yo no quiero que mi transistor funcione al revés, ¿no? Yo no quiero que si al transistor le meto una señal por el drenador, yo no quiero que por el surtidor salga una señal. Ni pequeña, ni mediana, ni chiquita. Quiero que salga 0. Pero generalmente no es así. Generalmente cuando uno inyecta una señal pequeña por el drenador, sale una señal pequeñita, más pequeñita, muy, muy pequeñita, pero sale. Cuando esta señal pequeñita se puede aproximar por 0, y decimos que S1 es igual a 0, estamos diciendo que el transistor es unilateral. Cuando esta señal pequeñita de acá la aproximamos con 0, entonces decimos es unilateral. ¿Por qué? Porque funciona solo en un sentido, no funciona en el otro sentido. Entonces, en muchos casos los transistores se fabrican de una calidad tal que son unilaterales. Entonces dice que en este caso de S12 también es otro caso especial, ¿no? Y dice de que esta característica es común para varios amplificadores, o sea que esta aproximación se toma incluso para el diseño de muchos amplificadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Dice que en ese caso, dice que el gamma in coincide con el S11. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué el gamma in coincide con el S11? Profesor, ¿el gamma in no es el coeficiente de reflexión de entrada? Sí.
¿Y el S11 no es el coeficiente de reversión de la entrada? Sí, también, pero hay una diferencia. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Este gamma in no siempre es igual al S11, solamente en algunos casos. ¿Cuál es ese caso? Y la respuesta es cuando S12 es igual a 0. ¿De cómo sabemos? Simplemente borramos vamos a la ecuación que les he explicado, esta de acá, y vamos a ver este rectángulo de aquí. Fíjense. Sí o no, en este dibujo, que cuando yo tomo este lado, gamma in, igual a todo esto de acá, sí o no que cuando yo reemplazo S12 igual a 0, esto se anula, y en consecuencia todo este segundo sumando se hace 0. Sí, pues se hace 0. Y en ese caso, gamma in es igual al S11. A eso se refiere esa diapositiva cuando dice que en ese caso especial el gamma in es igual al S11. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Y claro, en este caso especial en que S12 es igual a 0, ¿no? La GTU, ganancia de transición unilateral, se reduce también. Esta es otra ecuación que se parece mucho a la anterior, pero no es igual. Vamos a ver, esta ecuación, la 11.18, se parece mucho a esta de acá, que estoy señalando aquí abajo. Se parece mucho a esta. ¿Saben en qué se diferencia? En esto de acá. Después todo es igualito. ¿Ya? Todo es igualito. Vamos a ver en este momento. Todo es igualito. Entonces vamos a hacer esto de acá. 1 menos por 1 menos dividido 1 menos. Y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver la diferencia. Aquí está, ¿no? En vez de gamma in aparece S11, ¿no? Ustedes lo ven en el denominador, fíjense el denominador, primer término, la ecuación general, 1 menos gamma S por gamma in todo al cuadrado, y aquí es 1 menos S11 por gamma S. ¿No? ¿De dónde sale eso? Porque se ha reemplazado, ¿no? Hemos reemplazado, en vez de el gamma in, hemos puesto el S11, nada más. Ok, ahora vamos a ver el caso en el que nosotros queremos adaptar impedancias, y de hecho nosotros ahora somos los protagonistas. Nosotros ahora queremos controlar el gamma S y el gamma L a un valor que nosotros deseamos, a un valor cualquiera. Para controlar el gamma S y el gamma L a un valor cualquiera, no basta cambiar este valor de impedancia o este valor de acá. No, no basta. Para controlar el valor de gamma S y gamma L a uno que yo quiera, es necesario añadir un bloque a la entrada que se llama Input Matching Network, red de adaptación de entrada. Lo propio para el gamma L, para controlarlo este señor y que tome el valor que yo quiera, tengo que añadir una etapa intermedia entre la carga y el gamma L que se llama circuito de adaptación de salida. ¿Ya? Entonces, esos circuitos son muy importantes porque lo creamos o no, en estos señores, cuando nosotros quemamos nuestro circuito, vale decir, si yo introduzco acá mi stub serie, mi stub paralelo, lo propio acá, un stub serie, mi stub paralelo, toda esa combinación de circuitos me va a generar un valor que se conoce como GS y otro valor que se conoce como GL. Entonces uno se preguntará, pero profesor, ¿ese G es ganancia en fuente y ganancia en carga? Sí, se llaman así, pero no son ganancias en el sentido de que te van a hacer más grande la señal, no, porque son circuitos pasivos. Se llaman ganancias porque son coeficientes escalares que me van a permitir cambiar el valor de gamma S y gamma L. Vamos a ver de dónde sale esto. ¿Ya? Fíjense, la diferencia de esta figura que estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a ver esta figura de acá, con la que he mostrado al inicio de la clase, vamos a ver aquí, ¿saben cuál es? Es de que acá en esta figura al principio, aquí, no habían estas etapas intermedias. Aquí no había esto y no había esto. No había eso. ¿Ya? Pero ahora sí ya lo tenemos. Entonces, si a este circuito que está aquí le añadimos esas etapas intermedias, nos queda esta figura. Pero la ecuación general de la ganancia de transducción va a ser la misma que hemos visto hace poco. Esa es la ecuación general.
Resulta que los ingenieros y los matemáticos han dicho, ¿por qué no usamos la técnica divide y vencerás para analizar este circuito? ¿Cuál es la técnica divide y vencerás? Agrupemos todo lo que depende del transistor, del fabricante, lo cogemos, lo tomamos como un factor. Todo lo que depende del circuito que estás haciendo en el lado de la fuente, con su índice S, lo vamos a agrupar en otro factor. Vale decir, este señor de acá y este señor de acá. Vamos a ponerlo con colores mejor. ¿Ya? Este señor de aquí y este señor de acá. Todo lo que tiene subíndice S lo agrupamos. Y finalmente, todo lo que tiene subíndice L lo agrupamos también. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Entonces, los matemáticos se dieron cuenta de que haciendo eso podemos descomponer la ganancia de transducción en tres términos. Una, que se va a llamar la ganancia del transistor propiamente dicha, que es esta de acá. Otra, los términos en rojo van a generar todo esto, que es la ganancia en fuente, ¿ya? GS. Y los términos en verde, esto de acá, esto que están viendo ahí. ¿Ya? Entonces, así lo han hecho, y en base a esa división, esa separación de variables, han dicho, ya, la ganancia podemos considerar que tiene, la ganancia de traducción tiene tres términos. La ganancia del transistor solito, que depende del fabricante y no lo podemos tocar, S21. La ganancia de la fuente, que depende de mi circuito de adaptación de entrada. Y la ganancia de la carga, que depende de mi circuito de adaptación de salida. Ojo, todo esto está en escalar. ¿Ya? Todo esto de acá me da un número G, que es escalar. ¿Ya? Es un número escalar. La ganancia en escalar. Entonces ahora vemos que la ganancia de transducción se compone de tres elementos, ¿no? Y esto es muy importante porque es la piedra angular que nos permite diseñar los circuitos amplificadores. Bueno, acá hay un ejercicio que nos permite hacer una comparación de las definiciones de ganancia de potencia. Entonces tenemos ahí los parámetros S, como los ven indicados, y se nos dice que hay una impedancia de fuente de 20 ohmios y una de carga de 30 ohmios, y se nos pide calcular o computar las ganancias de transducción y de carga. Y como pueden ver aquí, es un reemplazo de los números que nos dan, ¿ya? Todos los parámetros S y evidentemente de los gamma L, ¿ya? Cogemos gamma in, gamma out, y finalmente hacemos el cálculo de las ganancias. La que nos interesa, repito, es la de transducción, ¿ya? Entonces, yo voy a dejar un par de minutos en esta diapositiva para que ustedes vean qué es lo que se está haciendo, cómo se está obteniendo gamma in y gamma out, y con qué objetivo, que en este caso sería reemplazar en G sub T. Yo voy a dejar un par de minutos para que ustedes revisen esta diapositiva y me hagan algunas consultas, ¿ya? Ok, entonces revisen esta diapositiva y voy a preguntar de forma aleatoria en un par de minutos. Muy bien. Entonces, yo creo que ya todos han visto de que en este ejercicio lo que se trata es básicamente de calcular G sub T, ¿no? La fórmula a la que tenemos que dirigirnos es esta de acá, G sub T. A esta tenemos que llegar nosotros, ¿cierto? Sin embargo, para llegar a esa fórmula, nosotros necesitamos todos los parámetros S. Bueno, eso es fácil porque son datos, ¿no? Dato por acá, dato por acá. Pero necesitamos calcular previamente el gamma S. Pero el problema no me da gamma S, sino me da Z sub S, ¿no? Y además necesito calcular gamma L. El problema no me da gamma L, sino me da Z sub L. Entonces, cuando yo utilizo la fórmula general de que todo gamma es igual a la diferencia de las impedancias dividido por la suma de dichas impedancias, yo puedo básicamente obtener este y este. Y solamente me quedaría ya ese gamma in. Pero el gamma in, como estamos trabajando con la aproximación, si estuviéramos trabajando con la aproximación unilateral, le pondríamos el S11.
Si no trabajamos con la aproximación unilateral, tendríamos que poner la ecuación completa de gamma in, que era que el gamma in es igual a el S11, ¿cierto? Sumado con, y aquí tenemos una fracción, ¿no? Que empieza con el número S12, por el S22, etcétera, multiplicado por el gamma L, ¿no? Dividido sobre una suma, etcétera, ustedes ya saben. Entonces, cualquiera de ellas para allá, la ganancia de transducción. Quisiera saber si tiene alguna pregunta hasta aquí. Aquí hay un chat, creo. Vamos a ver. El audio. ¿Se me escucha bien? Ingeniero. Sí, ya. Gracias, gracias. Pensé que no se me escuchaba bien, pero bueno, afortunadamente sí se me escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, eso es, digamos, un reemplazo numérico, un ejercicio de reemplazo numérico. Y ahora, bueno, vamos a obviar esta diapositiva porque esto es ver más adentro del transistor, qué es lo que hay. Y vamos a pasar a uno de los primeros cálculos que debemos conocer referente a la estabilidad de transistores. Ya ustedes saben, diseñar un amplificador es básicamente hacer esto. Diseñar un amplificador es diseñar esta red de acá y diseñar esta red de acá, de adaptación. ¿Ya? Eso es básicamente. Pero antes de hacer ese paso, siempre se hace un cálculo de lo que se conoce como estabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver ¿qué es la estabilidad? La estabilidad es la capacidad que tiene un circuito de comportarse, en este caso, como un amplificador, sin generar oscilaciones. Entonces, si quieren poner en términos sencillos, estabilidad es la capacidad de un circuito de no generar señales, de no comportarse como oscilador. Lo que sucede es que con estos transistores de alta frecuencia, cuando uno quiere hacer un amplificador, normalmente lo que le sale sin querer es un oscilador, ya por la naturaleza interna de los transistores y la frecuencia. Entonces, cuando queremos hacer un amplificador, siempre es necesario medir un parámetro que se llama parámetro de estabilidad y ver el valor de este parámetro para poder saber si podemos trabajar con cualquier impedancia de la capa de Smith o solamente con un rango, ¿ya? Porque cuando un transistor va a ser amplificador, es necesario ver cuán estable es. Y para ello hay dos conceptos. Un concepto que se llama, como ven en la parte superior, estabilidad incondicional. Esta estabilidad incondicional, en términos sencillos, es de que en cualquier condición de impedancias es estable, ¿ya? Entonces se dice así, la red es incondicionalmente estable si cumple dos condiciones. Y estas son gamma in menor que 1 y la palabra y, que es una conjunción, gamma out menor que 1 para todas las impedancias de carga y de fuente pasivas. ¿Ya? Entonces, en general, todo eso que acabamos de decir se puede resumir en una sola ecuación. Esta de acá. Gamma S menor que 1 y gamma L menor que 1. ¿Bien? Pero nosotros vamos a considerar siempre la ecuación maestra, que es este. Gamma in menor que 1 y gamma out menor que 1 para todo. Este símbolo para todo es muy importante reemplazarlo por este carácter que nos han enseñado en los cursos de lógica proposicional. Para todo. Para todo valor de ZS, vamos a poner, y ZL. ¿Ya? Se cumple esa condición. Y hay otra definición que es muy interesante porque nos recuerda también la lógica proposicional, que es la estabilidad condicional. Una red es condicionalmente estable si cumple lo siguiente. Fíjense, gamma in menor que 1, igualito que arriba. Y gamma out menor que 1, también igualito que arriba. ¿Ya? Pero la diferencia es only for certain range of passive source and load impedance. Entonces, solamente para cierto rango de impedancias de carga y de fuente. Entonces, lo más importante de esto es lo siguiente, que la negación de esta proposición para todo es algunos, repito, la negación de for all
es para algunos. Muchos creen que la negación de para todo es cero, ¿no? No existe conjunto vacío, pero no es así. La negación de para todo no es cero. La negación de para todo es algunos, ¿ya? Entonces, en este caso, estabilidad condicional es el caso en el que el transistor es estable algunas veces, para algunos valores de impedancia de carga de fuente, que son los que tenemos que averiguar para trabajar con ellos. Entonces, ese viene a ser un poco el criterio, ¿no? Y esas ecuaciones que se han escrito antes, o sea, todo ese texto, está resumido acá, ¿ya? Estas ecuaciones de aquí los hemos visto en una diapositiva donde hice la deducción a partir de los parámetros S, indicando que la entrada depende de la salida y viceversa. Pero como estamos hablando de estabilidad, ¿no? Simplemente le sacamos valor absoluto y le ponemos menor que 1 aquí. Igual al gamma out, ¿no? La salida depende de la entrada, esa ecuación ya la dedujimos, y a todo esto le saco el valor absoluto y le pongo menor que 1, porque estamos hablando de estabilidad. Entonces lo que estoy diciendo acá, si se dan cuenta, es el valor absoluto de gamma in, ¿no? Es menor que 1, ¿no? Y vamos a poner el operador AND, así con este símbolo, y el valor absoluto del gamma out, ¿no? es también menor que 1. O sea, es el copy-paste de la definición de la diapositiva anterior. Solamente que está en grande, ¿no? Está más detallado. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha hecho? Los matemáticos han cogido esta ecuación de acá, han cogido esta ecuación, así, todo esto así, y bueno, no todo eso, sino han cogido esta parte de acá, así, y la han desarrollado, le han dado la forma, ¿no? Dar la forma a una ecuación significa, han hecho transposición de términos y han llegado a la conclusión de que esa ecuación es lo mismo que escribir esto de acá, ¿ya? Y esa ecuación de ahí, que estamos viendo acá, la voy a poner acá mejor así, es la ecuación de una circunferencia en términos de números complejos, donde el centro es todo esto que estamos viendo aquí, y el radio es todo esto que estamos viendo acá, ¿ya? Una forma intuitiva de ver esto, si quieren, es verlo así. Como en este segundo cuadradito interno es valor absoluto, ustedes ven ahí el valor absoluto. Por más de que los parámetros S son números complejos, ¿no? Todo esto complejo, bueno, vamos a ver luego que es este determinante, pero todos son números complejos. Por más complejo que sea, al sacarle yo valor absoluto al número complejo, estoy obteniendo un módulo, y ese módulo es un número real. Todo esto aquí es un número real, y ese número real me da la idea de radio, ¿no? Es un número real, no tiene parte imaginaria, es una magnitud, es un radio. En cambio, esta operación matemática que están viendo acá, toda esta operación, sacar el complejo conjugado, la división de números complejos, todo esto va a ser un número complejo. El número complejo, ustedes saben, tiene parte real imaginaria, o si quieren, tiene abscisas y ordenadas. Entonces, todo esto es un par ordenado. Entonces, cuando tienes un número complejo y le restas otro número complejo, este de acá es el centro, ¿no? Y este valor absoluto que viene por acá es el valor absoluto de la totalidad de este número, de esa operación. Entonces, en conclusión, todo esto de acá tiene parte real imaginaria, tiene coordenadas, entonces es un punto, es un centro en la carta de Smith. Y esto de acá, como es valor absoluto, ese es el radio, una distancia, ya que se puede representar también en la carta de Smith. Entonces, es lo que estamos viendo en la parte de abajo. ¿Ya? Esa ecuación que están viendo ahí, que es subrayado en rectángulo, se llama la ecuación de los círculos de estabilidad de salida. Vamos a ponerlo en negro. ¿Ya? Ecuación, perdón, vamos a poner, eso se llama entonces ecuación para los círculos de estabilidad de salida. ¿Ya? Entonces, lo cual significa de que hay otra ecuación para los círculos de estabilidad de entrada. Esta es de salida. ¿Saben por qué es de salida? ¿Saben por qué dice output aquí? Porque aquí está el subíndice L. ¿Ya? Ojo, ya les he dicho de dónde sale esa ecuación. Lo que quiere decir de que si yo cojo el color azul y esta segunda ecuación de acá, digo, profesor, ¿qué pasa si esta le hago el mismo procedimiento? Si ese mismo procedimiento es ecuación azul que está acá, vas a obtener otra ecuación, que no está aquí en la diapositiva,
que va a tener una forma muy parecida a la anterior, ¿no? Vamos a poner aquí, y esa ecuación se va a llamar ecuación de círculos de estabilidad de entrada. Y esa ecuación, si ustedes se dan cuenta, va a tener una característica, y la característica es que su variable inicial va a ser ahora gamma S. Gamma S viene de source es de entrada. Entonces, por eso se llama la ecuación de estabilidad la ecuación de los círculos de estabilidad de entrada. Entonces, hay dos tipos de ecuaciones de círculos. Ecuación de círculo de estabilidad de salida, cuando tiene gamma L, perdón, y ecuación de círculo de estabilidad de entrada, cuando tiene su índice S. ¿Ya? Entonces, esa es una parte importante, ¿ya?, que quería comentarles. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a dejar unos minutos para que ustedes mismos puedan desarrollar. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios que vienen en la parte de abajo. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen un transistor que les da como dato que su valor absoluto de S11 es menor que 1. Valor absoluto de S11 menor que 1. Por dato, digamos 0,9, 0,8. ¿ya? Eso les da el problema, ¿no? Un transistor tiene S11 igual a 0,9, por ejemplo. Ya está. Y el ejercicio les pregunta, plotee usted los círculos de estabilidad de salida. Eso nada más. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es así. Normalmente, el problema nos da todos los parámetros S. Todos, el S11, 21, 12 y 22. Nos dan los 4 parámetros S. Y como podemos ver, para plotear los círculos de estabilidad de salida, lo único que se requiere, ustedes ya saben, para plotear un círculo, es poner un punto en la carta de Smith, el centro. ¿no? Un punto que es un número complejo, eso lo ponen en la carta de Smith, y luego un radio. ¿ya? Si quieren en términos sencillos, ¿ya? Dibujar un círculo de estabilidad es coger la carta de Smith y el centro, digamos el centro es un número complejo 4 menos 3J, el centro lo plotean acá. Vamos a poner que sale aquí ya, ese centro. Vamos a ponerlo mejor con un aspa así. ¿ya? Supongamos que el centro sale aquí. ¿ya? Y dice radio. Bueno, acá en el radio, digamos que sale 1.2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, cogen así, radio, ¿no? Y le dan vueltas alrededor de así, con compás, le dan su vuelta así, ¿no? Y hacen su círculo. ¿no? Por ejemplo, si quieren, yo lo voy a poner con rojo, alrededor de esa aspa, hacen algo así, perdón, alrededor de esa aspa, hacen algo así. ¿Está? Bueno, donde la X es el centro, ¿no? del círculo rojo. Y ese es su círculo de estabilidad de salida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es dibujar un círculo de estabilidad? Es plotear el centro y el radio, nada más. ¿Ya? Entonces, pero si ustedes quieren preguntarse cómo calculo el centro y cómo calculo el radio, bueno, nada más y nada menos que, bueno, pues el centro es función solamente de los parámetros S. Bueno, y el determinante, que luego vamos a explicar cómo va, pero también el determinante del triangulito también es una función de los parámetros S. Creo que es S11 por 1, S22 menos S21 por S12, un tema así. Pero es meterle en la calculadora todo esto. Y nos da un número complejo y ese es el centro. Le metemos en la calculadora todo esto, le sacamos el valor absoluto, nos da un número real, es el radio. Y hacemos como el procedimiento que he dibujado. Pero evidentemente hoy en día nadie pues mete en su calculadora eso y lo hace a mano, eso ya no se hace. Lo que se hace ahora es el simulador. El simulador agarra, uno le da los parámetros S y el simulador solito te dibuja el centro y el radio. Pero lo que tenemos que saber es interpretar ese dibujo. ¿Ya? Entonces, el ejercicio al que estamos apuntando trata justamente de eso, de interpretar. Una vez que ustedes, digamos, han sido capaces de dibujar el centro y el radio, ¿no? Acá está el centro, CL, y el radio de un círculo de estabilidad de salida, ¿no? Lo dibujan con compás, supongamos que le salió así, ¿no es cierto? ¿no? En su calculadora, en el simulador les ha dibujado así. La pregunta es, si ese 1,1 es menor que 1, dibújame o sombréame la región estable. Entonces vamos a interpretar a qué se refiere esto. Bueno, ¿saben qué significa este círculo de aquí?
¿Ya? Este círculo de acá, este que se ha dibujado, es el límite, es el borde, es la frontera. Es la frontera de la inecuación gamma in menor que 1 y gamma out menor que 1. Esa es la frontera en la que esa condición deja de cumplirse. El problema es que no sabemos si la frontera me está diciendo que la parte interna del círculo es la región donde se cumple esa ecuación y en consecuencia donde hay estabilidad, o si es lo contrario, si la parte externa a ese círculo es la región donde se cumplen esas inecuaciones, gamma in menor que 1 y gamma out menor que 1, y es la zona estable. Entonces, eso es lo que el ingeniero de telecomunicaciones tiene que saber. ¿Cuál de las dos regiones, afuera del círculo o dentro del círculo, es aquella donde el transistor va a ser estable? ¿Y saben cómo se hace eso? Prueba y error. Coges arbitrariamente un punto en el centro de la carta de Smith. Ese punto es este que está representado aquí. Este. Nosotros seteamos arbitrariamente ZL igual a Z0. O sea, si yo digo, bueno, mi impedancia de carga, mi antena, le voy a decir que sea el centro de la carta de Smith, 50 ohmios. Si hago eso, entonces el gamma L va a ser 0. ¿De dónde sale eso? Pues de la ecuación, ¿no? La ecuación ya típicamente conocida, ¿no? De que todo gamma es igual al ZL menos Z0 dividido sobre ZL más Z0, ¿no? De ahí sale esto. El gamma L es 0. Ahora bien, si el gamma L es 0, me dice de que el gamma in va a ser igual a S11. ¿Saben de dónde sale esto? De la primera ecuación que habíamos demostrado en esta diapositiva. Ahorita les voy a mostrar cuál es, ¿ya? Pero si gamma in es igual a S11 y por definición de problema el S11 es menor que 1, eso significa que el gamma in también es menor que 1. ¿Y esto saben qué es? Es la definición de la estabilidad. O sea que si le pongo una carga de 50 ohmios, voy a hacer que el gamma in sea menor que 1. O sea, voy a satisfacer una de las condiciones de estabilidad y en consecuencia este punto que está externo al círculo de estabilidad, este punto de acá que es externo, que no pertenece al interior del círculo de estabilidad, lo hace estable. Entonces podemos decir, generalizando, de que toda esta región, todo esto que está acá, que no pertenece al círculo externo, todo esto que viene así, todo eso es la región de impedancias de carga, ZL, que hacen que el transistor cumpla con una región de estabilidad. Y en consecuencia, todo lo que está acá dentro de este círculo lo hace inestable. Ahora, las impedancias físicamente realizables están delimitadas por la carta de Smith. Todas las impedancias que se pueden hacer físicamente, que podemos implementarlas físicamente, están acá dentro. Entonces quiere decir que este pedacito de acá, que voy a ponerlo con azul, este pedacito de acá, es un pedacito que no debo utilizarlo como impedancia de carga en mi circuito, porque si lo utilizo voy a hacer que no se cumpla esta ecuación y en consecuencia mi circuito va a ser inestable y va a tender a oscilar. Entonces este procedimiento simplemente me dice, mucho ojo, tú puedes cargar tu circuito con cualquier impedancia, menos con esta que es aquí de la zona azul. Ahora, de esta no decimos nada, porque como esta de acá son impedancias que no son físicamente realizables, entonces no interesa. No decimos nada de ella. Lo único que nos interesa hablar es sobre las que son físicamente realizables. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa esta diapositiva, ¿ya? De carta de Smith, ¿no? Ese primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es este de acá. Es el mismo enunciado. Si le da un transistor con todos los parámetros CS y el círculo de estabilidad que dibujan a la salida es este de acá, pero en este caso el transistor tiene un S11 mayor que 1, sombree usted la zona de estabilidad y diga por qué. Este es un ejercicio que voy a dejar para que lo resuelvan ustedes ahora, en estos minutos,
y voy a preguntar de forma aleatoria. ¿Ya? Entonces voy a dejar unos 3 minutos para que empiecen a trabajar. ¿Ya? Y luego llamo a cualquiera al azar. ¿Ya? Pueden empezar.
Bien, ya ha pasado un tiempo prudencial. Ahora vamos a hacer algunas preguntas de forma aleatoria a los participantes. Vamos a invitar a Fernando Chicana, por favor, al micrófono. Fernando Chicana, por favor, al micrófono. Aquí estoy viendo que... Ingeniero, buenos días. Buenos días, buenos días. A ver, Fernando, explícame qué significa esta figura para ti y si estás de acuerdo o no con que la región sombreada es la región estable y por qué. Ya, según lo que he entendido y todo lo demás, en sí esa figura que está en pantalla corresponde al parámetro S11 cuando es mayor que 1, ¿no? En este caso, como vemos, el círculo de la región estable, mejor dicho, está fuera, por así decirlo, de la carta de Smith, ¿no? Podemos decir que en sí la carta de Smith, en el centro de la carta de Smith, no está la región estable, ¿no? Sino que está en intersección, que es la región sombreada, y que, por así decirlo, la estabilidad se encuentra solo en esa región. Pero creo que es mejor el caso donde el gamma de entrada es mayor que 1, donde está la región estable en la mayor parte de la carta de Smith. A ver, gracias por su participación, Fernando. Vamos a ver si tenemos otra opinión. Juan Diego Vilca, por favor, al micrófono. Juan Diego Vilca, por favor, activar el micrófono. Parece que no está, o hay problemas de comunicación. Elio Rosado, por favor, al micrófono. Nuevamente parece que hay problemas de comunicación. Tenemos un chat aquí, vamos a ver. Oh, Elliot no tiene micrófono en la PC. Ok, no hay problema. Vamos a preguntar entonces a otra persona. Lizardo Morales, por favor, al micrófono. Lizardo, por favor, al micrófono. Ok, muy bien. Aparentemente no hay buena comunicación, pero simplemente quiero dar mi comentario, ¿no? Esta figura lo que nos muestra es un círculo de estabilidad de salida, ¿ya? O sea, cuando les pregunte examen oral, tienen que decir así. La figura nos muestra, en la parte superior derecha, el círculo de estabilidad de salida. Salida porque tiene su índice L. Como se ha indicado en la parte superior, estamos considerando el caso en el que el módulo de S11 es mayor que 1. Para determinar si la parte sombreada es estable o no es estable, lo que hay que hacer es lo mismo que antes. Cogemos un punto acá en el centro de la carta de Smith, y este es mi ZL, es mi carga, ¿no? ZL igual a 0, ¿no? Si ZL es igual a 0, por definición, aplicando la ecuación ya conocida por todos, enseñé el primer día de clase, el gamma L va a ser igual a 0. Eso también ya lo sabemos, ¿no? El gamma L es igual a 0. Luego, si ese gamma L es igual a 0, había una ecuación que teníamos nosotros así, el gamma in, que está aquí, es igual a S11, vamos a ponerlo aquí, S11, sumado con, vamos a poner aquí, S12, por, un segundito por favor, por S21 por gamma L dividido 1 menos
S22 por gamma L. Entonces, si el gamma L es igual a 0, todo esto de acá se va, y me queda que el gamma in es igual a S11. Si el gamma in es igual a S11, yo puedo decir que el gamma in es mayor que 1. Mayor que 1 es todo lo contrario de la condición de estabilidad. La condición de estabilidad es gamma in menor que 1. Entonces, deduzco que gamma in me va a salir mayor que 1 cuando yo elija una impedancia en el centro. Entonces significa que todo esto que está aquí, todo esto que está acá, va a ser inestable al transistor. Entonces, lo dejo en blanco, no lo sombreo, si quiero así, y en consecuencia, todo lo que está fuera de este círculo, fuera de él, lo va a hacer inestable. En consecuencia, lo que lo hace estable va a ser, por descarte, lo que está dentro, lo que está pintado con azul, y lo que, en efecto, el libro nos ha marcado como stable. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación que yo quiero que ustedes den cuando se los pregunten. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué región de la carta Smith es estable y es no estable. Y esta interpretación es importante saberla por qué hacer. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes estén diseñando su circuito, o un circuito por acá, su stub, ¿no? Ustedes saben que el stub se traduce generalmente en la carta de Smith en el hecho de que ustedes se van moviendo, ¿no? Ustedes parten de un punto y se mueven aquí y acá y llegan a otro punto. ¿Qué pasa si esa red que han implementado acá les hace viajar, entre comillas, por la carta de Smith y casualmente coincide con que en su trayectoria han tocado este puntito, se han metido adentro del círculo de estabilidad de salida? ¿Y qué pasa si coincide además de que justamente, digamos, justamente esta era la región inestable? O sea, si se han metido, si han pisado la región inestable, entonces el circuito va a oscilar. Entonces, nosotros decimos, allá, y yo no tengo que pisar esta región, entonces mejor me voy a ir por otro camino. Luego vamos por acá y vamos por acá. Y llegamos al mismo punto sin haber pisado la región de inestabilidad. Entonces, para eso sirve este test de estabilidad. ¿Ya? Muy bien, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿No? Ok, entonces, bueno, si ha quedado todo esto claro, entonces eso sería todo por hoy. Y yo adelanto los temas que vamos a tocar mañana, o perdón, la siguiente clase. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Pero, Sí, adelante. disculpe, una consulta. ¿El examen va a ser la otra semana todavía? Ya, gracias por la pregunta. De hecho, yo también quería saber la fecha porque tenemos el sílabo, nos indica una fecha, pero ha habido pues una semana en la que se han perdido clases. Entonces, yo quería saber, a lo mejor me puede confirmar la delegada, Aide, si les han enviado un calendario nuevo de evaluación. ¿Les han enviado? Que yo sepa, no, ingeniero, pero aún nos falta una clase por recuperar. Sí, gracias por decírmelo, gracias por decírmelo. Es cierto, necesitamos recuperar una clase, lo vamos a hacer la siguiente semana. Podemos aprovechar ahora que estamos todos para fijar esta fecha. No me acuerdo si ya la habíamos fijado antes, Aide, por favor recuérdame, creo que la fijamos y la postergamos. ¿Cómo fue eso? La semana pasada no hubo clases el jueves en la mañana, pero sí la dimos la recuperación en la tarde, que ya estaba programada. ¿Qué día fue y a qué hora? Jueves 3 de diciembre de 3:30 a 5. Sí, confirmo. Jueves de 3:30 a 5, ¿no? Ya. Jueves de 3:30 a 5. Sucede que hace poco me ha contactado el ingeniero Borja justamente para una capacitación ese jueves a las 3. ¿Ya? Entonces, todavía no está confirmada, pero es muy probable que sea entre
3:30, 5. Y entonces probablemente ese jueves 18 va a ser un poco complicado. Tendría que ser otro día. Ingeniero, ¿podría ser un día viernes? Creo que la mayoría no tiene clases en la tarde el día viernes. A ver, el día viernes. A ver, vamos a ver. Un segundito, por favor. A ver, un segundito. Sí, podría ser viernes a las 4 o 4:30. ¿Sí? ¿Cómo lo tienen? Viernes 4:30. ¿Sí? Si tienen algún inconveniente, por favor, díganlo ahora. Ya, muy bien, me parece que es correcto, ¿no? Que todos estamos de acuerdo, viernes a las 4:30. Entonces yo lo voy a... Oh, y ya, hasta las 6, ¿no? De 4:30 a 6. Ah, a las 5:40 tienen antenas. Entonces, a las 4 en punto. De manera que es de 4 a 5, de 4 a 5:40. Claro. Muy bien, quedamos entonces siguiente viernes a las 4. ¿Ya? Mira, otra consulta. Sí. Con respecto a lo que es el examen, ¿va a ser oral o va a ser escrito como... Ahora visto para hacer cálculos, entonces pensé que va a ser escrito o va a ser oral, ¿no? Ya. Vamos a hacer una mezcla. Ya, definitivamente tenemos que hacer una mezcla porque ya son habilidades diferentes, son habilidades de cálculo y además de comprensión. Entonces vamos a hacer algo así como, yo voy a subir en el aula virtual una hoja con una serie de preguntas, de manera que ustedes van a irlas resolviendo, cálculos, no van a ser muchas, van a ser pocas, pero además voy a ir preguntando algunos conceptos de interpretación. Preguntas para pensar, preguntas para razonar, que van a poner en evidencia que han comprendido para qué se hace cada cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, para qué se hace un análisis de estabilidad al principio y no después de hacer el diseño del amplificador, ¿no? Bueno, la respuesta en este caso viene a ser para asegurarnos que el diseño de las redes de adaptación de impedancia no pasen por una zona que produzca oscilación. Entonces, antes de diseñar, tenemos que hacer análisis de estabilidad para evitar pisar esa zona, ¿no? Si lo hacemos después, no tiene sentido. Bueno, solamente tendría sentido si es que queremos verificar, ¿no?, que está bien. Pero sí, vamos a hacer una mezcla, ¿ya? De cálculo con preguntas para pensar, para razonar. Ok, ¿alguna consulta más? ¿No? Ok. Muy bien, entonces ya voy a colocar un anuncio en el aula virtual indicando de que este viernes 18 a las 4 vamos a hacer nuestra recuperación, ¿no? Recuperación grupo A. ¿Me pueden confirmar, por favor, entonces no han recibido ninguna modificación en las fechas de evaluación, ¿no? Si no han recibido ninguna modificación, vamos a mantener las que están. Yo voy a confirmar con el director de la carrera a ver si se ha movido esto o no. Si no se ha movido, pues lo mantenemos ahí. Ya les aviso la siguiente clase. ¿Sí? Muy bien, entonces, entonces con esta indicación terminamos la clase del día de hoy y nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Bien? Muchas gracias por su atención. Hasta luego.